que bueno, es un gusto poder contar un poco. La idea de mi presentación va a estar orientada básicamente a dar un poquito de concepto de estos requerimientos de la oveja de cría y de ver un poco lo que es calidad nutricional o indicadores nutricionales en el ovino. Importante el uso de la condición corporal objetivo para la toma de decisiones en qué momento suplementar, cómo suplementar. Dar un concepto muy básico de suplementación y porque siempre se confunde determinadas alternativas. Voy a mover un poquito a dar un concepto de clasificación y conceptos de suplementación. Vamos a pasar específicamente a lo que es el uso de reguladores y contar un poco la experiencia que venimos haciendo a lo largo de varios años con el uso de reguladores en estos sistemas, ¿no? Para finalizar, voy a dar un poquito un pantallazo de qué estamos pensando en el futuro sobre el uso de estos tipos de reguladores del consumo y qué estrategia de suplementación. Y un poquito las consideraciones finales que podemos dar de la suplementación que estamos implementando en Patagonia, ¿no? Cuando hablamos un poquito de requerimiento de forraje, muchas veces hay que hacerlo referencia al ciclo productivo de la oveja, ¿no? Generalmente el requerimiento de una oveja de 50 kilogramos de peso vivo, en general el mantenimiento anda básicamente en 800 gramos por día, ¿no? Siempre y cuando tengamos un forraje de digestibilidad del 60 y proteínas del 12%, ¿no? Por eso es importante muchas veces cuando hablamos del consumo de forraje es hablar de qué tipo de calidad estamos utilizando. Y acá lo que van a ver es un poquito los requerimientos tanto de una gestación doble como una simple. Sabemos que ovejas con requerimientos de gestación doble tienen un 28% más de consumo de forraje básicamente en el periodo de lactación temprana, ¿no? Pasamos de tener 1,4 kg de consumo de materia seca a 1,8 kg, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de indicadores del estado nutricional del ovino, yo siempre, cuando hablamos de los productores, yo creo que es clave el uso de la condición corporal en estos sistemas. Bueno, todo ya en general la usamos y es una herramienta que es clave, digamos, ¿no? De palpar lo que es las apófisis dorsales y espinosas de los animales para determinar un poco el estado de gordura que tiene ese animal y en qué momento está, ¿no? Sabemos que el ovino se palpa porque tiene la lana y no permite la visualización básicamente del animal en el estado en general, a diferencia que en el bovino, ¿no? Por otro lado, otros indicadores que tenemos que se utilizan más en forma de investigación es lo que es nitrógeno en S. Esto permite predecir básicamente deficiencias nutricionales, haciendo hincapié en lo que es deficiencias proteicas. Hay varios trabajos en relación a esto. Giraudo y Villar han trabajado muy fuertemente en toda la zona del Río Negro sobre este indicador. Y después hay otros indicadores como los análisis microhistología de la dieta que permite determinar, digamos, la composición o lo que está consumiendo un animal en un área específica, ¿no? En general, como yo les dije, estos dos indicadores son más de investigación y más aplicados a determinadas cuestiones de experimentación adaptativa. Pero bueno, como siempre digo, la condición corporal en estos sistemas es clave, digamos. El uso de la condición corporal es clave. ¿Y por qué, digamos? No sé si ahí sigue pasando la filmina o se colgó Katy, por favor. ¿Verdad? Ahí pasó. Ah, bien, bien. Como les he dicho, el uso de la condición corporal de la oveja de cría es clave. En general, siempre tenemos que relacionarla con el ciclo productivo de la oveja. En general, una condición óptima pre-servicio, cuando entramos la oveja a servicio, tendría que estar en una condición 3,5 y periparto tendríamos que llegar como mínimo a una condición de 2,75, ¿no? Pero en la realidad lo que pasa en los sistemas productivos, pasamos desde una condición corporal inferior a 3 en el preservicio, llegando a periparto con una condición corporal de 2, ¿no? Y a parto con una condición inferior a 1,75. ¿Por qué es importante el uso de la condición corporal dentro de estos sistemas? En general, sabemos que tiene un efecto directo, básicamente, con la mortandad neonatal de los corderos. Podemos predecir a través de la condición corporal al parto qué porcentaje de pérdidas podemos lograr en este tipo de sistemas, ¿no? Sabemos que condiciones inferiores básicamente a 2 puntos podemos predecir que tendremos mortandades neonatales que rondan entre el 40 y el 20%.
Y a su vez esto podemos predecir que se relaciona básicamente con el peso del destete del cordero y a su vez se relaciona con el peso de vellón de la abeja y el peso del cordero, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el uso de la condición corporal? Porque podemos predecir básicamente los porcentajes de señalada que podemos lograr en ese sistema. Ahora bien, cuando pasamos a un conceptos de suplementación, engorde acordar o alimentación de mantenimiento, son diferentes. En general, cuando hablamos de suplementaciones, aportamos un porcentaje de la dieta que en general ronda entre el 30 y el 40% y equivale a decir al 1,5% del peso vivo. Por otro lado, cuando hablamos de un engorde a corral, estamos hablando de básicamente de un consumo potencial que en ovino puede variar del 4 al 5%, a diferencia de lo que pasa en vacunos, ¿no? Y después hablamos de una alimentación de mantenimiento cuando decimos que completamos entre el 80 y el 90% de los requerimientos de esos animales, que generalmente coincide básicamente con momentos de contingencias climáticas. Ahora bien, ¿qué tipo de alimentos podemos utilizar en la suplementación? En general, en Patagonia lo más utilizado hay fuentes energéticas, básicamente de alta variabilidad ruminal, como puede ser un trigo, una avena, una cebada, de baja variabilidad ruminal, como puede ser un maíz y un sorgo. Por otro lado, tenemos fuentes proteicas con altos valores, medios valores biológicos, pasando por lo que es los spellers de girasol, de soja. Actualmente puede ser de suplementos proteicos como lo que es el pellet de alfalfa. Actualmente también se están desarrollando en Patagonia otras nuevas alternativas proteicas como lo que es la arveja forrajera, el uso del lupino forrajero, subproducto de la industria básicamente de la cerveza, lo que es el bagazo, que pueden ser alternativas proteicas súper interesantes a utilizar o en esquemas de suplementación. Y después, bueno, lo tradicional, lo que es de bajo valor biológico, lo que es la urea para balancear o aumentar los niveles de proteína dentro de la ración, puede ser una alternativa interesante a utilizar. Y actualmente también podemos tener lo que es harinas de pescados y otra proteína nueva que viene creciendo y ya empiezan a utilizarse en rumiantes, lo que es la harina de insecto, que puede ser una proteína súper interesante a poder desarrollar y aplicar en los sistemas, ¿no? Y después otros tipos de suplementos o alimentos que se utilizan son las fibras, ¿no? Las fibras en general son de baja calidad para estas zonas, son fibras que tienen bajas digestibilidades, abajo del 60%, bajos niveles de proteínas, estamos hablando de fibras del 6-7% como máximo de proteína bruta, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de suplementación, en general tiene dos objetivos específicos. Por un lado es incrementar la producción individual, que es el efecto directo de la suplementación. Y otro tema que se cuestiona, sobre todo en estos sistemas, es el aumento de la producción por unidad de superficie, ¿no? Entonces, generalmente sabemos que dentro de la suplementación existe una relación entre lo que es el pastizal, el animal y el tipo de suplemento. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si estamos trabajando con ovejas periparto en este tipo de pastura, posiblemente el tipo de suplemento que tenemos que utilizar es un suplemento proteico energético para mejorar la calidad de este tipo de pasto, ¿no? Pasando a corderas de reposición, que tienen altos requerimientos de proteína, estemos trabajando básicamente con un suplemento con altos niveles de proteína para mejorar tanto el crecimiento de este tipo de cordera de reposición y el tipo de consumo, mejorar el consumo de pasto. No obstante, podemos tener otra alternativa, donde tenemos pastos en pleno crecimiento en primavera, con altos niveles de proteína. En este caso, pensar en un suplemento energético para utilizar esa fuente de proteína con mayor eficiencia es otra alternativa a pensar, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de suplementación, la podemos clasificar en diferentes tipos, ¿no? Por categoría, por planificación, por tipo de alimento, energética, proteica. En general, cuando hablamos de categorías o momentos, se han desarrollado muchas experiencias en lo que es la suplementación preservicio corta, orientada básicamente a incrementar la tasa ovulatoria y las probabilidades de ovejas con partos múltiples, ¿no? Hay mucha información sobre este tema, ¿no? Periparto corta, también básicamente esta suplementación está orientada a incrementar los niveles de producción de calostro, viscosidad y calidad del calostro al final del parto de la oveja, ¿no? Y después invernales largas, donde básicamente es, digamos, en general hemos trabajado muy fuertemente en este tipo de suplementaciones en condiciones extensivas con el uso de reguladores de consumo. Y cuando hablamos de cordero, también hablamos de suplementaciones al pie de la madre, los sistemas de crefil o suplementaciones básicamente de corderos pesados. Ahora bien,
Cuando hablamos de formas de suministro de alimentos en esquemas de suplementaciones invernales largas, generalmente en Patagonia lo que es el suministro diario, suministro semanal o infrecuente son pocos aplicables dentro de estos sistemas. Por esa razón, hemos trabajado muy fuerte en lo que es suministro a voluntad dentro de los sistemas ovinos patagónicos. ¿Qué hemos desarrollado con el tema de usos de reguladores del consumo? En general, todo lo que es el uso del cloruro de sodio dentro de estos sistemas, hemos desarrollado varios trabajos mostrando un poco la aplicación de estos sistemas. Por otro lado, actualmente estamos trabajando en el uso de biosales que mejoran la digestibilidad de los pastos. También hemos probado lo que es extractos vegetales dentro de estos sistemas para regular el consumo, lo cual no hemos tenido buenos resultados, sí hemos tenido buenos resultados en las eficiencias de conversión. Y actualmente estamos dándole un trabajo muy fuerte a lo que es el uso de reguladores físicos, ¿no? Sobre todo lo que es el uso de comederos de regulación física, el uso de líquidos de tanques con cisternas con rodillo y suplementaciones en condiciones extensivas. Y Marcelo va a hacer hincapié muy fuertemente en lo que es el uso de bloques nutricionales o lo que es el uso de activadores ruminales caseros que se ha desarrollado en la zona de Santa Cruz. Ahora bien, traigo a colación esta foto que estuvimos en el 2016 en Río Gallego, cuando era el momento en los pozos, básicamente se comenzaba a visualizar este tipo de suplementación con el uso de alimentos balanceados con cloruro de sodio. Fue una de las primeras charlas que empezamos a hablar en Río Gallego sobre este tipo de suplementación. En relación a eso, ya habíamos hecho varias experiencias de suplementación invernales en oveja utilizando balanceados con sal. En general hicimos una evaluación de varios establecimientos donde se suplementaron entre 200 a 4.000 animales en superficies que variaban de 10 a 5.000 hectáreas, con disponibilidades forrajeras que variaban de 11 a 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Una de las cuestiones que vimos dentro de estos sistemas es que era el tipo de suplementación mejoraba la condición corporal o la mantenía en los meses de invierno. Ese era un indicador súper interesante para los productores. Por otro lado, logramos sistemas o consumos básicamente que rondaron entre los 380 a 640 gramos por día, con niveles de sal que rondaban entre los 12 al 16%. La otra cuestión que se veía era la macedumbre de los animales dentro de esos sistemas y había una mejora de la rentabilidad. Pero había ciertos inconvenientes, como era la disponibilidad de agua, el mayor consumo de estos tipos de alimentos incrementaba el consumo de agua, lo cual las aguas no abastecían demasiado estos sistemas. Había una zona de degradación del sistema, donde se van a ver acá actualmente. Por otro lado, cuando estos sistemas, los comederos quedaban libres, había problemas de Patagonia, sobre todo el viento, que se terminaban volando. Y otro trabajo que realizamos dentro del campo experimental del INTA fue evaluar un poco el impacto sobre la calidad seminal del uso de la sal, ¿no? Y dentro de estos dos trabajos encontramos básicamente que niveles de suplementaciones con un 15% de alimento balanceado con sal un mes, 2 meses antes afectaba la calidad seminal en términos de mortandad, en términos de espermatozoides vivos en total de los evaluados, ¿no? Ese trabajo nos dijo que, bueno, que tenía un efecto negativo sobre la calidad seminal que estábamos suplementando de estos tipos de animales. Ahora bien, otro tema que está en auge o que ya viene desarrollándose hace varios años es el uso de los comederos de regulación física. En general, estos tipos de comederos en Patagonia hay tres empresas que están desarrollando esto. John Fit, que es la empresa de Santa Cruz, que estamos en contactos con ellos, estamos también probando sus comederos, la verdad con muy buenos resultados. La empresa Matec, más del norte, y hay otra empresa, Patagonia 2, que está desarrollando este tipo de comedero con nuevas adaptaciones en el sistema de dosificación. En general, ¿qué nos encontramos con estos tipos de comederos? Principalmente en el caso del uso de alimentos balanceados, veíamos que podíamos regular el consumo voluntario como mínimo a 500 gramos por día, pero dentro de estos sistemas nos encontramos problemas donde se producía el taponamiento debido a la desintegración por el efecto de la saliva del animal, lo cual dificultaba básicamente la dosificación. Este era un problema muy grande que teníamos en este sistema de alimentación de comedero. Frente a esto, el año pasado empezamos a probar determinados aglutinantes dentro del alimento balanceado junto con la empresa Crecer y junto con la empresa John Fit, donde lo que van a ver acá es un poquito la evaluación del consumo de alimentos en dos sistemas, uno alimentos balanceados con el uso de aglutinantes, que es el rojo, versus el azul sin el uso de aglutinantes,
Y ahí veíamos básicamente que el uso de aglutinantes podría ser una herramienta interesante para aplicar dentro de estos alimentos balanceados peleteados y evitar el problema básicamente de desintegración del alimento con su efecto negativo sobre tapar las rejillas de dosificación de estos tipos de alimentos. No obstante, lo que veíamos básicamente que podíamos regular es en promedio a 500 gramos por día por animal, ¿no? En estos sistemas. Generalmente eran sistemas más controlados y más intensivos. Ahora bien, como les dije anteriormente, el uso de suplementos líquidos hemos evaluado básicamente con productores, el establecimiento básicamente La Elvira. Hemos desarrollado también experiencia en el uso del campo, evaluando el uso de suplementos líquidos versus suplementos sólidos, con interesantes resultados. Por un lado, hemos logrado consumos en pastoreo en la recría de terneros de aproximadamente medio litro por animal por día. En sistemas más intensivos logramos entre 800 a 1 litro por animal por día. Por otro lado, en estos sistemas extensivos, donde la calidad del pastizal está inferior al 40-50% de digestibilidad y niveles de proteínas debajo del 3%, en sistemas de recría de ternero, en general disminuimos la pérdida de peso vivo, pero no la disminuimos completamente, ¿no? Teníamos pérdidas que rondaban el 3%. Por eso hoy en día estamos trabajando junto con el establecimiento para evaluar nuevas alternativas del uso de reguladores del consumo. Actualmente en ovinos hemos desarrollado una experiencia, lo cual en estos sistemas de la medera hemos conseguido consumos muy bajos, lo cual no hemos tenido muy efectos, consumos que rondaban a los 100 centímetros, por debajo de los 60 centímetros cúbicos por animal, lo cual no hemos tenido efecto en lo que es parámetro productivo. Hoy en día hemos desarrollado una nueva experiencia probando básicamente los nuevos digamos, dosificadores que utilizan los productores para incrementar el consumo de suplemento líquido versus las biosales. Uno de los resultados más interesantes fue que en estos sistemas conseguimos consumos arriba de 1,5 litros, lo cual no tuvimos problemas de acidosis o de intoxicación con este tipo de productos. Fue una de las cuestiones más interesantes que hemos logrado este trabajo. Si bien este trabajo lo hemos realizado este año, posiblemente publiquemos el año que viene todos los resultados que son súper interesantes de este trabajo realizado, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que estamos pensando en futuros trabajos de reguladores del consumo en estrategias de suplementación? Básicamente estamos pensando en la evaluación del consumo de comederos tolvas con limitación física, tanto en consumo en ovinos como vacuno, empezar a generar un poquito mayor información con diferentes tipos de alimentos, con diferentes tipos de suplementos en estos sistemas, ¿no? Seguir un poco estudiando un poco qué está pasando y cómo se comportan los niveles de regulación con diferentes aperturas y de las rejillas que tienen estos comederos. Seguimos fuertemente trabajando el uso de biosales que tienen probióticos dentro de estos tipos de biosales, que son una alternativa súper interesante, ya que se utilizan en baja proporción, tienen bajo costo de flete y a su vez bajo costo de manejo, que puede ser una herramienta súper interesante a futuro en Patagonia. Por otro lado, Marcelo les va a comentar todo el desarrollo del uso de bloques nutricionales. Estamos pensando en la incorporación de probióticos y evaluación sobre su impacto. Por otro lado, estamos pensando también en seguir evaluando diferentes sistemas de dosificación de suplementos líquidos y evaluar su impacto productivo en suplementaciones en condiciones controladas. Con respecto a lo que es el uso del cloruro de sodio, estamos pensando en incorporar otro tipo de regulador que sea en menor proporción, ya que el uso del cloruro de sodio generalmente estábamos utilizando entre un 14 y un 15%. En esta idea, la idea es disminuir esos niveles de uso de cloruro de sodio por otro tipo de regulador del consumo. ¿Qué otras alternativas estamos pensando sobre nuevos suplementos? Básicamente en producir fuentes proteicas locales, ya sea para estrategias de engorde como suplementación, como ya hay información sobre el uso de bagazo de cerveza, el grano de arveja forrajera, y hay algo de información el uso del lupino, que puede ser una interesante fuente proteica. El lupino es un grano que tiene altos niveles de proteína, que se podría cultivar en estos valles. Estamos intentando poder desarrollar experiencias y trabajos probando básicamente el tipo de este cultivo en estas zonas.
Y con respecto al tema de proteína, empezar a pensar un poco en la proteína, del reemplazo de la proteína vegetal por fuente de proteína regenerativa huella cero. Ya hay unos primeros trabajos del uso de la proteína de insectos, que es una alternativa más que interesante en estos sistemas, sobre todo pensando en la economía circular y en los costos que tiene traer alimentos extra regionales dentro de Patagonia. Haciendo un poquito las consideraciones finales, para darle un poco más de tiempo a Marcelo en explicar un poco el uso de bloque, creo que es importante el uso de la condición corporal para la toma de decisiones en la suplementación de ovinos, digamos, es clave, es esto lo que va a ser eficiente o no eficiente el tipo de suplementación. Cuando hablamos de suplementaciones pre-servicio corta, en general estamos pensando en suplementar utilizar, perdón, alimentos proteicos con altos niveles de proteínas, mayor al 20%. No obstante, en el caso de usar alimentos energéticos, usar los mínimos 3 semanas de suplementación para incrementar, obviamente, la tasa ovulatoria. Estas suplementaciones pre-servicios cortas, como le dije, estamos hablando de 6 a 7 días como mínimo. Cuando hablamos de suplementación periparto, generalmente estamos pensando 20 o 30 días, días antes del parto. En general, el uso de estos es el uso de granos, ya que aportan básicamente energía para una mejor composición y fluidez del calostro. Y en general estamos pensando en 350 a medio kilo por animal por día. Cuando pensamos en suplementaciones largas e invernales con el uso de reguladores del consumo, en general es importante, como le dije al inicio, el ajuste de carga dentro de estos sistemas. El uso de alimentos balanceados podemos estar pensando con 14 al 16% de sal, va a depender mucho de la disponibilidad y calidad de agua y de forraje que tengamos en los establecimientos. Por otro lado, es importante pensar en la ubicación de los comederos. En general, siempre recomendamos, no por experiencias, básicamente por experiencia científica, sino por experiencia técnica o de campo, que siempre estén alejados como mínimo 250 metros de las aguadas, ¿no? Por otro lado, en tema de capacidades del uso de comederos, en general siempre estamos pensando en la forma de dosificar y cómo alimentar y cómo ser prácticos. Estamos pensando en 7,5 a 12 toneladas para 300 a 500 animales por cuadro, ¿no? El uso si vamos a usar el uso de alimentos balanceados en comederos de regulación física, empezar a trabajar con empresas locales, sobre todo como la empresa que trabajamos nosotros, para incluir algún aglutinante para evitar el problema de dosificación que les comentaba inicialmente. Y después, como le dije, el uso de biosales podría ser y es una alternativa interesante, ya que hemos encontrado impactos positivos en experiencias actuales en ovino. Y para finalizar, me quedo con esto un poco del tema de las principales problemáticas que suceden en Patagonia, digamos que mucho no hay información de diferentes experiencias y registro, que es una de las debilidades principalmente tanto de técnicos como de productores. Es importante básicamente medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar. Por otro lado, pensar un poco, lo que no se controla no se puede evaluar, lo que no se evalúa no se puede mejorar y lo que no se mejora tiende a fracasar. Creo que es un concepto que siempre lo digo en mis charlas, ya que es clave para poder mejorar y seguir mejorando los sistemas ovinos patagónicos, ya que es una principal debilidad la información generada dentro de estos sistemas, como básicamente el uso de registros dentro de los sistemas de productores del campo, ¿no? Bueno, yo ahora le voy a dar un espacio a Marcelo para que continúe un poco contando un poco el desarrollo de bloques nutricionales. Gracias, Demian. La verdad que hiciste un esfuerzo enorme para condensar tanta información en estos 20 minutos. Muy súper interesante. Hay una pregunta, pero la vamos a responder cuando termine Marcelo su presentación. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos con Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Un lujo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Yo les voy a contar, en parte medio resumido, cómo fue el desarrollo del activador ruminal casero, que bueno, empezamos a probar o innovar o a hacer las primeras pruebas para allá por el año 2015-2016. Un poco el origen de esto es que nosotros veíamos que las suplementaciones en campo de Patagonia tenían un efecto positivo a nivel productivo, pero presentaba ciertas limitantes al momento de poderlos implementar a campo
Uno era el costo de los insumos, como dijo Demián, al venir de otra región son muy caros y los fletes también. La infraestructura que se necesita también es cara y la distribución en el campo es compleja. Hay que pensar nomás que el comedero verde, ese que está arriba de la camioneta, carga alrededor de 2 toneladas. Si hay que pensar en llenarlo con una camioneta, hay que llevar 3 camionetas más o menos, 3 fletes para poder llenar ese comedero. Y estamos hablando de un solo comedero. Como tenemos varios comederos en el campo, ya se empieza a complicar un poquito más la logística. En base a esto, veíamos que teníamos una necesidad, que era generar un suplemento nutricional que sea de bajo costo y de fácil implementación. Y ahí fue donde empezamos a probar esta idea, que al principio no tenía nombre, pero bueno, que después se terminó llamando activador ruminal casero. No sé si pasa la presentación, pero acá se trabó. A ver, no, quedó ahí. ¿Sí? Ahora sí, ahí sí pasó. Bueno, el activador ruminal casero es un suplemento energético proteico de elaboración o de fabricación artesanal, el cual el objetivo es favorecer el desarrollo de la flora ruminal celulolítica, que es la que va a degradar el forraje de baja calidad que el animal está levantando en el pastoreo. La composición, esta es la composición, tiene maíz partido, harina de soja, cal, melaza con urea y agua. La cal, que ahí está con un simbolito celeste, tiene la finalidad de ser aglutinante y servir como un regulador físico del consumo. A medida que se va secando, se va poniendo cada vez más duro el bloque y hace que el animal consuma menos. La calidad nutricional de este bloque tiene cerca del 30% de proteína bruta y 3,2 megacalorías de energía metabolizable. Estas son los primeros ensayos que estábamos haciendo, que no sabíamos cómo dárselo a los animales. Primero mezclábamos la melaza, bueno, en medio líquido, después se lo hacíamos en masacote, se lo cortamos hasta en bombones, lo prensábamos, lo oreábamos, hicimos de todo un poco, y llegamos a la conclusión que la mejor aceptación por parte del animal lo teníamos cuando se lo entregábamos en forma de bloque, con un contenido de 10% de cal, y lo dejábamos fraguar el bloque entre 72 a 96 horas. O sea, esto lo dejábamos en los moldes y a los 3-4 días íbamos y se lo entregamos a los animales en el campo. Se hicieron evaluaciones de consumo a corral y a campo. En el caso de nosotros acá en San Julián tuvimos consumos que rondaron entre los 30 a 300 gramos animal día. Acá nosotros lo que hacíamos era variarle el contenido de cal, el oreo y el prensado. Y bueno, esos fueron los consumos más o menos que tuvimos. Una prueba que se hizo en Esquel, ya con el bloque que le estaba mostrando la receta anterior, tuvieron consumos de arriba de 1 kilo animal día. Si bien se fueron los consumos muy arriba, esto demuestra que el bloque es inocuo, o sea, no produjo ningún tipo de alteración metabólica en el animal. Y bueno, los registros que nosotros tenemos a campo, en campos de meseta, los consumos rondaron entre los 100 a 250 gramos animal día. Con respecto al acostumbramiento, lo más práctico, o bueno, la forma que vimos que los animales lo consumían o lo aprendían a comer era teniendo los 3 o 4 días a corral, con 200 gramos de pasto por animal por día, y le poníamos el activador, se lo molíamos arriba de las planchas de pasto y dejábamos 1 o 2 bloques enteros en el corral para que el animal vaya consumiéndolo al libitum. Al término de 3-4 días, todos los animales, o la gran mayoría de los animales, aprenden a comer el bloque. Veíamos que animales que ya saben comer, que saben comer suplementos en comederos o en bateas o con lo que sea, rápidamente agarran el bloque. O sea, en un par de horas los animales lo aprenden a comer. También evaluamos en un campo que se vino trabajando desde el año 2018, donde hay una alta carga de guanacos. Evaluamos a ver si había consumo o no por parte de los guanacos, y hasta ahora no tenemos registro de que los guanacos hayan consumido el bloque. Esto para hacer una diferencia de lo que es el activador ruminal casero versus lo que es un bloque comercial de melaza. Un bloque comercial de melaza es de fabricación industrial. El principal ingrediente que tiene es melaza deshidratada.
y el objetivo, según el fabricante, es cubrir el 100% de los requerimientos de los macro y microminerales, siempre y cuando lleguen a los consumos máximos. El activador ruminal es de elaboración artesanal, tiene ingredientes como soja, maíz, la melaza es uno de los componentes, uno más de los componentes, tiene urea, tiene cal y tiene agua, y el objetivo es un suplemento energético proteico que aporta nutrientes al rumen para mejorar la digestibilidad de los forrajes de baja calidad. Las evaluaciones que hicimos, la primera evaluación fue en el año 2016, en un año particularmente seco, donde llovió nada más que 60 milímetros. En ese ensayo, bueno, lo que vimos era que tuvimos un peso, o sea, mejoró el peso vivo de la oveja al momento de la señalada. Aumentamos casi en 30 puntos el porcentaje de corderos logrados. El peso final de los corderos también hubo una diferencia y en el lote suplementado no hubo mortandad de adultos, mientras que en el control sí. Ese año en particular, muchos establecimientos de nuestro departamento habían llegado, o sea, o no señalaron o la señalada promedio no llegó al 10%. Estos dos ensayos se realizaron uno fue en una suplementación preparto y otra periparto, donde pudimos evaluar la condición corporal. Este ensayo se hizo en conjunto con financiamiento de la UMPA, gracias al doctor Larry Andrade, donde tuvimos una diferencia, o sea, en 45 días de suplementación hubo un aumento entre medio punto a 1 punto de condición corporal. En el año 2021 conseguimos financiamiento para probar este suplemento a escalas reales de producción. Entonces se trabajó en 3 establecimientos: Salamanca, Cerro Perdido y La Rufina, todos en el área agroecológica de la meseta central. Los 3 establecimientos tenían un manejo similar, el pastoreo era continuo, el servicio se hacía en mayo, junio, la esquila era preparto y la señalada se hacía a finales de diciembre, principios de enero. En cada campo se tomaron 2 cuadros de ovejas madres, uno se lo suplementó y otro quedó como grupo control. Se realizó durante el servicio, previo al servicio, 10 días de acostumbramiento al activador ruminal, primero 3-4 días a corral y después en un potrero. Y ahí se acostumbraron todos los animales al bloque y después se separaron, cada uno fue a su cuadro. El grupo suplementado recibió una suplementación de 60 días, se comenzó al momento de la esquila preparto, o sea, salían del galpón y los animales se encontraban en los bloques en el campo. Y el activador lo elaborábamos acá en agencia. Estas son las características productivas de los campos. La precipitación anual, esto estuvo bueno porque hubo contrastes, o sea, en un campo fue un año seco, como en el caso de Cerro Perdido, o en el caso de La Rufina, que fue un año muy llovedor, que cayeron 210 milímetros. La superficie de los cuadros suplementados rondaron entre las 1.600 hectáreas y las 5.500, y las ovejas suplementadas variaron entre 140 a casi 500 animales. Y tuvimos consumos que variaron entre los 250 gramos y los 100 gramos animal día. Estos fueron los resultados productivos que tuvimos. Al inicio, tanto la condición corporal y el peso vivo de la oveja a la esquila era similar. Y después, cuando fuimos a la señalada a pesar los animales, vimos que había una diferencia de peso vivo en la oveja, también en la condición. El porcentaje de señalada fue superior y el peso de los corderos también fue superior. Esto en promedio. Pero cuando veíamos campo por campo, veíamos que en un año bueno a muy bueno, mejoró el peso vivo y la condición corporal de la oveja, y el peso del cordero también, entre 5,5 kilos a 6, casi 7 kilos. Y en un año seco, si bien mejoró el peso vivo y la condición corporal de la oveja, no nos fue tan importante como fue en un año bueno, pero sí lo mejoró. El peso vivo del cordero también, pero el dato que nos llamó la atención fue el porcentaje de señalada, que mejoró casi en 20 puntos. En todas las experiencias, tanto estas como las anteriores que les comentaba, el uso de este suplemento en el periparto al menos llegó a la señalada de equilibrio, el cual es el valor mínimo necesario de reposición, teniendo en cuenta la mortandad y los refugios. Al otro año queríamos ver cómo se comportaba este suplemento en la categoría
la categoría corderas de destete. También se trabajó en 3 establecimientos de la meseta, Oschenaike, Salamanca y Cerro Perdido. Y como dije antes, la carga animal estaba ajustada de acuerdo al área agroecológica. El manejo era similar también entre establecimientos, el pastoreo continuo, esquila preparte y la señalada de diciembre-enero. Y la metodología también fue similar, se tomaron 2 cuadros, un cuadro se lo suplementó y otro no. Se realizó un acostumbramiento al suplemento durante 4 días. Y el grupo suplementado, de acuerdo al establecimiento, recibió una suplementación entre 70 a 90 días. Esto dependió en realidad de las condiciones climáticas. Hubo momentos que no podíamos ingresar por nieve a los campos, por eso hubo campos que tuvieron una suplementación de 90 días y otro un poquito menor. Con respecto a las características productivas, el N de corderas suplementadas varió entre 150 a 195, el consumo varió entre 100 a 168 gramos, y los días de suplementación, bueno, como les decía antes, variaron entre 72 a 99 días. Cuando vimos el peso inicial, el peso era similar entre los grupos suplementados y control. Al momento de la esquila, que fue el momento que se terminó la suplementación, había una diferencia de peso vivo, condición corporal y peso de vellón sucio a favor del lote suplementado. Pero no nos quedamos ahí y seguimos midiendo ese efecto de la suplementación de su primer invierno en la cordera, lo seguimos midiendo en el tiempo. A los 8 meses volvimos a pesar la cordera y veíamos que en promedio había una diferencia de 5 kilos, pero en el lote suplementado casi el 90%, casi el 80% de la borrega estaba en condiciones de ser enviada a servicio, mientras que el lote control, las ovejas que no habían sido suplementadas, las corderas que no habían sido suplementadas, perdón, solamente el 25% de esos animales llegaba o tenía el peso vivo para ser encarnelada. Y luego a la esquila preparto, su primera esquila, lo que hicimos fue volverlas a pesar y hicimos ecografía para ver para conocer el porcentaje de preñez que teníamos. Y bueno, ese dato arrojó que seguía una diferencia a favor en el peso vivo del animal y había una diferencia de casi 30 puntos en el porcentaje de preñez a favor del lote suplementado. Perdón. Bueno, de los resultados estos productivos de las corderas, vimos que mejoró el peso vivo y la condición corporal y aumentó el peso de vellón a su primera esquila, que con un manejo tradicional solo el 25% de la borrega llega al peso vivo para ser encarnerada, que con el uso del suplemento del activador ruminal, entre el 80 y 90% de la borrega llegó a un peso vivo para ser encarnerada, y que finalmente aumentó el porcentaje de preñez, y uno de los productores que pudo seguir evaluando nos refirió que había una diferencia de 30 puntos en el porcentaje de señalada. Algunas consideraciones para tener en cuenta al momento de usar este tipo de suplemento o cualquier suplemento en general es tener un plan sanitario sólido donde esté presente el uso de vacunas contra enfermedades clostridiales. Bueno, esto ya seguramente va a hablar Agustín. El periodo de acostumbramiento a corral de 4 días como mínimo en animales que nunca han recibido suplementos, porque si nosotros colocamos el bloque en campos donde nunca se suplementó, difícilmente el animal vaya a agarrar el bloque. Esto va a hacer que fracase la suplementación. La entrega nosotros recomendamos hacerla en fresco, hacerla más o menos unas 72 horas post elaboración. Nosotros lo que hacíamos las primeras semanas, colocábamos los bloques cerca del agua, y a medida que veíamos y evidenciábamos consumo, lo íbamos alejando hasta que en algunos momentos hemos llegado a dejarlo a más de 3.500 metros del agua. Y durante las primeras semanas sería recomendable realizar repuntes diarios hacia las fuentes de agua donde están los bloques. Como consideración final, este suplemento resultó ser viable, productivo y económicamente a escalas reales de producción. El costo de suplementación ronda entre los 600 gramos a 1 kilo de cordero gancho de una oveja periparto durante 60 días. Esta variación va a depender de los días del consumo del bloque o del consumo que nosotros asignemos. Es sencilla la implementación en condiciones de pastoreo extensivo. No requiere de mayor infraestructura que la que ya existe en el campo, nada más necesitamos un oval de albañil y una hormigonera para hacerlo. Y resulta que puede ser factible, puede ser una herramienta factible para cambiar las áreas de pastoreo.
Esta foto, la de abajo, donde está la camioneta, nosotros en ese campo en particular, todas las veces dejábamos los bloques en lugares totalmente distintos y en lugares donde no iban los animales, y evidenciamos que los animales iban y lo consumían. Estas son, bueno, algunas imágenes de productores que han implementado el uso del activador. Bueno, faltan algunas más. Bueno, sepan disculpar. Pero bueno, hay del sur de Comodoro, o sea, del sur de, perdón, del sur de la provincia de Chubut, en la zona de Comodoro, hasta Chariaique, en el sur de la provincia. Bueno, y desde ya, a todos, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, espero que se haya entendido. Sí, sí, mucha información también. Tenemos algunas preguntas. Vamos a ir leyéndola por orden. Martín Kacheski, esta es una pregunta que es para Demian. Pregunta, cuando utilizaron el Nutrilink, ¿tuvieron en cuenta el nivel de magnesio para aumentar la digestibilidad de forrajes lignificados? Buena pregunta. No, en general no tuvimos el nivel de magnesio. Un dato, como yo les comenté, eran exploratorios estos trabajos en general, digamos, y queríamos realmente evaluar la eficiencia de una suplementación líquida, compararla con una suplementación sólida. Frente a esos resultados con el sistema de dosificación de los lamederos, el efecto que tuvimos fue básicamente un bajo consumo de Nutrilink, ¿no? Actualmente estamos pensando en nuevas alternativas del uso de suplementos líquidos, de este tipo de suplementos líquidos, pero con otros niveles con otro sistema de dosificación para incrementar el consumo. En general la empresa siempre recomienda, digamos, en ovinos sin información de base científica, recomienda arriba de 100, 150, digamos, centímetros cúbicos por animal por día. Nosotros no lo logramos, pero como les dije, actualmente hemos terminado una experiencia en estos sistemas de dosificación que el animal mete directamente la trompa y consume el Libitum, y hemos logrado consumos arriba de 1,5 litros. No hemos tenido problemas de intoxicación con estos sistemas. Lo que sí hemos encontrado un reemplazo básicamente del uso del suplemento por el pasto, ¿no? Eso sí lo hemos evidenciado, digamos, pero no tuvimos en cuenta los niveles de magnesio dentro de estos sistemas. No sé si respondo a la pregunta. Buenísimo. Después Juan José Gallego dice, excelente presentación, Demian. Carla Cepeda, excelente, Marcelo, muy buena la charla a ambos. También Julio, felicitaciones, Marcelo y Demian, muy buen resumen de la experiencia y estudios. Tenemos una pregunta. Marcelo Rech está conectado, pero tiene muy mala señal. Entonces me mandó una pregunta por WhatsApp, que se las voy a leer. Dale. Dice para ambos, ¿no? Si todo esto que se habló se puede trasladar a las chacras, o habría que hacer una evaluación totalmente distinta, ya que las cargas ovinas son mayores por hectárea, el manejo de alimentación, la sanidad son distintos, o habría que estudiar más el tema para que las chacras sean más eficientes y productivas. Bueno, ¿y quién podría realizar esos estudios? Marcelo es un productor de la zona del Valle de Gobernador Gregores. Respondo, pues, Marcelo, ¿voy primero? Sí. Creo que todas estas prácticas, yo creo que, digamos, si la podemos implementar en sistemas intensivos son mucho más aplicables, sobre todo pensando desde el punto de vista en Patagonia, digamos, de producir el suplemento en chacras, como yo les dije inicialmente, esto de buscar ya en Gregores, ya hay una primera experiencia de producción de remolacha forrajera como un suplemento energético. Si bien no hice mención, hemos trabajado fuertemente en el uso de remolacha forrajera en pastoreo de ovino. Por otro lado, producir fuentes de proteína a nivel de chacra, creo que va a ser clave a futuro para los productores. Pensar en esto de producir tanto una proteína local, básicamente desde el punto de vista del uso de la arveja forrajera, que es una alternativa. Ya hay mucha información a nivel
regional y sobre todo ahí en la zona. Y el lupino forrajero creo que es una alternativa más que interesante, el lupino que se utiliza en Australia. Ya estamos en contacto con una empresa de Uruguay para seguir haciendo pruebas y poder empezar a instalarlo dentro de estos sistemas en las chacras, ¿no? De producir un grano con arriba de un 30% de proteína que se puede utilizar en sistemas de autoconsumo, creo que es la herramienta clave dentro de estos sistemas. Creo que la chacra es el pulmón para producir suplemento y empezar a pensar a traer menos suplemento de externo, ¿no? Que tiene un componente de flete que ronda del 50%. Dentro de ese componente de flete, pensar en producir en las chacras estos tipos de alimentos o suplementos va a ser clave. Y aplicar todo este tipo de tecnología dentro de las chacras es mucho más sencillo que aplicarlo en sistemas extensivos. No sé si me explico. Marcelo, posiblemente vos tenés más información y más aclaración. No, coincido con vos, Demian. Lo único por ahí con el tema sanitario hay que tener un poquito más de recaudo porque vamos a tener un poco más los animales hacinados, pero el manejo es bastante, no es complicado, es un manejo sencillo, o sea que cualquier profesional en la zona podría cubrir esta demanda. Excelente, buenísimo, gracias. Bueno, Fernando Bárcena dice muy buena presentación. Gonzalo, felicitaciones a los dos. Nutrilí que usaron, ¿es sin urea para la toma líquida? Esa es su pregunta. El primer Nutrilí que utilizamos, bueno, en diferentes experiencias, las primeras experiencias lo hicimos con el 1040, que es una formulación, tiene su formulación urea. El segundo también tiene su formulación, tiene el segundo que es el 1050 es el primer, en todas las experiencias que yo les conté, fueron ese tipo de suplemento. Tiene en su composición urea, ¿no? Pero el que usamos actualmente tiene menos proporción de urea que el anterior. Posiblemente por eso no hemos encontrado efectos de intoxicación dentro de la última experiencia que realizamos. Gracias. Hay un comentario de Raúl Lira, él es de Iña Campenaique de Chile. Dice, muchas gracias Demian y Marcelo. Sin duda un tema en el que habrá que seguir trabajando, ajustando ingredientes, dosis, etcétera. Sobre todo hoy que la carne toma relevancia en la industria ovina de Patagonia, por sobre la lana. Nosotros formulamos un pellet de 22% del peso corporal que ya lleva 15 años en el mercado. No sé si dice 22% de PC, no creo que sea... Proteína bruta. Debe ser proteína bruta, claro, de PB. Ese es el comentario de Raúl. Buenísimo, Raúl, buenísimo, sí, estamos enterados de los trabajos que ha realizado Raúl allá en el sur de Chile, digamos, del uso de suplementos para mejorar la digestibilidad. Como le dije yo creo que apunto a producir alimentos de manera local en los valles. Y yo creo que las fuentes de proteínas, sobre todo, insisto con este tema, ¿no? Insisto, y más, quiero ganar adeptos acá y aliados para potenciar este tema, que es el tema de producir la fuente de lupino forrajero como fuente de proteína en estos sistemas de hablar de ese tipo de suplemento. Sobre todo Georgette lo ha desarrollado mucho en Uruguay y tiene mucho impacto, ¿no? Entonces creo que es un cultivo que tiene futuro y para producir en los valles, ¿no? Creo que la limitante dentro de los sistemas ovinos patagónicos dentro de acá es el tema de los costos de flete, ¿no? Sí, cuando hablamos de suplementación, lo primero que se me viene a la cabeza a mí es el costo del flete del alimento. Entonces empezar alternativas de producir forraje dentro de los valles como alternativas para tanto abastecer a los bloques o a los tipos de comederos, son alternativas súper interesantes. Sabemos que todos estos tipos de suplementación, como le dije en mi charla, tienen objetivos específicos que apuntan en el momento ciclo productivo de la oveja, ¿no? Posiblemente nosotros nos enfoquemos en Patagonia, donde la deficiencia de forraje es en los meses de invierno, nos enfoquemos ahí, pero podemos en sistemas intensivos orientar básicamente las suplementaciones tanto a la periparto como a la preservicio corta, que apuntan a mejorar la prolificidad de la oveja, aumentar la tasa de mellicera, ¿no? Entonces esos apuntan más a sistemas más intensivos. Y una cuestión que yo no hice mención, otra alternativa que se está evaluando y sobre todo apuntando a sistemas más intensivos de chakra y eso, empezar a hablar el tema de la regulación electrónica, ¿no? A través de caravana. Creo que es una alternativa que se empieza a probar y se empieza a visualizar en ovino y ya hay trabajos actualmente que se van a desarrollar y van a tener su impacto como otra alternativa a pensar en sistemas más controlados y en chakras, ¿no? Así que bueno. Excelente. Macarena Bruno Galarraga, creo que es así, pregunta,
cuánto pesa el bloque de ARC y en qué proporción lo indican, es decir, cantidad de animales por bloque. Los bloques, depende del molde de mi Maca. Nosotros usamos, creo que lo más práctico que están usando los productores hoy por hoy son los baldes de albañilería, o sea que son bloques que pesan 8 o 9 kilos. Nosotros lo que habíamos hecho para los ensayos que hicimos a campo fue hacer budineras gigantes que las podíamos calzar dentro de la camioneta y cada budinera pesaba más o menos unos 40 kilos. Y después lo que hacíamos era, o sea, a ver, calculábamos de acuerdo a los consumos que nosotros estamos midiendo, que rondaba de acuerdo al campo, pero en promedio anda entre los 100 y 200 gramos animal día. No sé, o sea, estamos hablando de que un bloque de 10 kilos te alcanzaría más o menos, pucha, no tengo una calculadora acá, pero claro, sacamos una cuenta. Un bloque sí, de 10 kilos te rondaría más o menos para 100 animales por día, más o menos. Buenísimo, gracias. Dice Larry, muy claras las presentaciones y muy buenos los resultados. Bueno, con esto terminaríamos un poco las preguntas que hay para ustedes, chicos. Les agradecemos. Excelentes las dos disertaciones, mucha información. Igual quiero que sepan todos los que están acá conectados que pueden escribir tanto a Marcelo como a Demian por mail, buscan en la web por sus nombres y sale directamente el correo electrónico. Así que les agradecemos mucho, igual los invitamos a quedarse y ahora vamos a continuar con la charla de manejo sanitario. Bueno, muchas gracias.